Hola a todos, en este video les quiero hablar un poco acerca del sistema binario y cómo es que este sistema es utilizado en la informática para poder representar la información que ustedes ven en la pantalla o que escuchan a través de música siempre dentro de un computador. Y la idea entonces va a ser esa, precisamente como objetivo de que ustedes puedan comprender cómo funciona el sistema binario y posteriormente poder hacer algunas conversiones del sistema decimal al sistema binario y viceversa. En un inicio lo que tenemos que entender es de que todos los equipos informáticos funcionan a través de electricidad. Entonces básicamente en teoría podríamos pensar que o existe una corriente eléctrica o no existe, y cuando hablamos de esa manera podemos visualizar que esa información está compuesta en dos únicos estados, ya sea si existe o no existe electricidad. Ese concepto y esa teoría es la que se lleva a la práctica en la mayoría de los dispositivos electrónicos, y la existencia o no de esa electricidad corriendo a través de esos dispositivos es lo que nosotros conocemos como un bit. El bit realmente es la unidad de informática o de información más pequeña que existe, y hace entonces referencia a la idea de que si se está emitiendo o no una señal eléctrica. Los sistemas digitales, y por eso se le llama así, los sistemas digitales como una cámara digital, se basan en esa idea en la cual todas las operaciones, ya sea de transmisión o de almacenamiento de los datos, se da a través de los dígitos, que sería en este caso el 0 y el 1. Si ustedes notaron en mis primeros dos slides, yo tenía unas imágenes de eso precisamente, porque uno tiende a pensar, cuando piensa en algún dispositivo electrónico, uno hace la referencia de los ceros y los unos, pero básicamente lo que uno debe de entender es que los sistemas digitales se basan en eso, en la existencia o no de información, y eso es lo que conocemos como un bit. El sistema binario como tal es un sistema que, al igual que el decimal, está basado en dígitos. La diferencia es de que en este caso se utilizan únicamente los dígitos 0 y 1. Y como les decía, las computadoras utilizan esta idea y este sistema como base para poder representar la información que se traslada a través de ella. En la realidad, como les decía en un inicio, uno puede pensar de que o se emite o no una señal eléctrica, pero la realidad es de que simple y sencillamente se emiten dos diferentes señales a dos voltajes diferentes. Entonces el 0 en algún momento puede representar un voltaje pequeño, tan pequeño que se considere como un apagado, y un voltaje más grande podría considerarse como un 1 o como un encendido. Entonces, si pensamos en esa idea, vamos a tener que el bit, ustedes lo pueden imaginar como una bombilla que puede estar en dos únicos estados, en un estado de apagado o un estado de encendido. En la vida real o en la vida diaria hay muy poca información que nosotros codificamos o que comprendemos en dos únicos estados, pero sí hay un par de ejemplos que les pueden dar a ustedes la idea de cómo nosotros en la vida real codificamos en dos únicos estados. Por ejemplo, vida o muerte. La vida podría ser representada a través del dígito 1 y la muerte podría ser representada a través del dígito 0. Uno no está medio vivo o medio muerto, aunque la expresión a veces se utiliza, pero realmente o uno está vivo con el corazón palpitando o muerto. Otra información que codificamos en dos únicos estados, por ejemplo, es hombre y mujer. En la vida igual hay dos únicos estados en los que uno puede ser, en el caso del género, ya sea un hombre o una mujer, por lo menos fisiológicamente hablando. En el caso, por ejemplo, de cuando algo es falso o verdadero, algo no puede ser verdadero y falso a la vez, sino que es verdadero o falso. Y otra idea que podríamos utilizar también es en los colores. Podríamos definir, si fuera el caso, un color blanco y un color negro como dos únicos estados. Ahora, el detalle es de que, de nuevo, toda nuestra información que nosotros utilizamos no se representa en dos únicos estados. Y un buen ejemplo son los colores. Lo que sucede es que, por ejemplo, los colores, nosotros no solo tenemos dos colores, blanco y negro, ¿ya? Y entonces no podemos representar a través de un solo bit
no podríamos representar nosotros los colores. Únicamente sabemos de que como el bit nos permite dos opciones o dos estados, podríamos entonces representar únicamente dos opciones. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo poder resolver el dilema de poder representar más información a través de los bits? Para eso entonces lo que podemos hacer es agrupar bits. En vez entonces de tener un solo bit que nos dé dos únicos estados, podemos pensar en tener dos bits. Cuando tenemos dos bits entonces y agrupamos los bits, tenemos algo como lo que sigue. Un bit, por ejemplo, puede estar encendido o apagado, perdón, en caso del 0, y el segundo bit podría también estar apagado. Y eso representar el color blanco. Agrupando dos bits podríamos pensar que el primero está encendido y podríamos pensar que el segundo bit también está encendido y eso representar el color negro. Podríamos pensar que el primer bit entonces contiene la información de 0 y el segundo bit podría contener un 1 y eso representar un color diferente como el rojo. Y de la misma manera podríamos pensar que en el bit 1 hay un 1 y en el bit 2 hay un 0 y eso representará entonces ahora el color azul. Entonces noten que con un bit yo puedo representar dos estados, pero si agrupo bits, lo que puedo entonces es duplicar la cantidad de opciones y ahora yo ya tengo 4 diferentes estados. Y si seguimos haciendo el mismo ejercicio de agrupar bits, podríamos llegar a algo como esto. Si yo agrego un tercer bit a toda esa información, entonces yo puedo entonces obtener más estados para poder generar más opciones. En este caso, por ejemplo, en el que los 3 bits se transfieran o se reciban o se lean en ceros, eso puede representar el color blanco. Si yo, por ejemplo, tengo los 3 bits en estados encendidos, yo puedo pensar que eso va a representar el color negro. Y todas las demás opciones pueden representar un color diferente. Por ejemplo, el primer bit 0, el segundo bit 0 y el tercer bit 1 sería un rojo, por ejemplo. O en el caso este, que el bit primero esté en 0, el segundo bit esté en 1 y el tercer bit esté en 0, podría representar un azul. Entonces noten que ahora con 3 bits, si duplicamos la cantidad de opciones que yo tenía con 2, que era 4, en 3 bits yo ahora voy a tener el doble de 4, que es 8 opciones o 8 colores para poder representar. Ustedes podrían notar acá que si yo voy aumentando la cantidad de bits de un bit con 2 opciones, yo puedo pasar a 2 bits con 4 opciones. Como en este caso que ustedes ven acá, con 3 bits yo entonces puedo representar hasta 8 diferentes estados. Y así sucesivamente, si yo agrupo 4 bits tendré 16 estados. Si agrupo 5 bits, 32 y así sucesivamente. Ustedes podrán notar inclusive que estas medidas o estos números se ven muy familiares porque son utilizados en la informática y es por eso, porque todo dentro del computador, desde una imagen que ustedes perciben hasta un sonido que emite la computadora, todo es al final de cuentas representado a través de bits. Y esa entonces es la manera en que el computador logra ir traduciendo información y luego representándola a cosas que nosotros conocemos, como los colores, por ejemplo, en un píxel o un cierto sonido en una canción. Y por ejemplo las teclas del teclado, valga la redundancia, los símbolos del teclado también podrían pensarse como representaciones de bits y al final de cuentas así es como la computadora lo determina. Ahora, hablando un poco ya del sistema binario como tal, si nosotros pensamos primero en el sistema decimal, nosotros sabemos que se llama así decimal porque está compuesto de 10 diferentes dígitos. Los dígitos que nosotros conocemos son los que forman nuestros sistemas numéricos y así es como nosotros representamos toda la información numérica. El sistema decimal como tal puede representar, por ejemplo, cantidades como esta, 6.354 de la siguiente manera. Cada ubicación del número representa una cierta posición. Y entonces, por ejemplo, un número que está en la primera posición representa las unidades. Un número que está en la segunda posición representa las decenas. Un número en la tercera posición, las centenas. Y un número en la cuarta posición, los millares.
Cuando yo organizo en cada una de esas posiciones cada uno de mis números, yo me voy a dar cuenta que entonces acá lo que tengo es un 4 en la posición de unidades, o sea, 4 por 1, 4 unidades. El 5, por ejemplo, yo sé que está en la posición de las decenas, por lo tanto son 5 veces 10, o sea, 50. En el caso del 3, está en la posición de las centenas y yo sé que son 3 veces 100, o sea, 300. Y en el caso del 6, está en la posición de los millares, entonces es 6 veces 1000, 6000. Y cuando yo sumo todas esas cantidades, 6000 más 300 más 50 más 4, yo entonces logro representar ese 6354. Las posiciones se manejan de izquierda a derecha y el sistema binario funciona de la misma manera. Ahora, el sistema binario, como su nombre le indica, está compuesto únicamente de 2 dígitos o 2 estados, el 0 y el 1. Y las posiciones, en el caso la primera posición, tienen valores diferentes. Por ejemplo, la primera posición vale un 1. La segunda posición vale el doble de eso, si ustedes recuerdan, entonces vale 2. La tercera posición vale el doble de la posición anterior, o sea 4. La cuarta posición va a valer el doble de la posición anterior, en este caso 8. Y así sucesivamente, conforme ustedes escalan de posiciones hacia la izquierda, la posición simplemente se va duplicando. Entonces, si ustedes quisieran pensar en convertir, por ejemplo, un número que está dado en binario a decimal, podrían hacer lo siguiente. Noten entonces que yo tengo por acá un número como este. Si yo lo coloco en las posiciones, me quedaría de esta manera. Este de acá va a ser un número, porque es un 0, la primera posición. En la segunda posición hay un 0 también. En la tercera posición hay un 1. En todas las demás posiciones, hasta la última, hay ceros. Y en la posición 8 hay un 1. Ahora, ¿qué significa este número binario en decimal? Si hacemos el mismo ejercicio, vamos a saber que esta posición 1 significa de que está encendido o que en efecto este valor se debe contabilizar. Por lo tanto, en la posición 8 donde este valor está encendido, equivale a 128. Esta posición no está encendido, entonces no equivale a nada. Igual este, igual este, igual este. Cuando llego acá en la posición 3, tiene un valor de 4, por lo tanto, utilizo el valor de 4. Y si ustedes quisieran entonces determinar a cuánto equivale este número binario, podemos sumar 128 más 4 y nos va a dar 132. Quiere decir que este número binario que está acá, o esta secuencia de números binarios que está aquí, equivale a 132. ¿Ok? Toda esta cantidad que ustedes ven por acá equivale a 132 en nuestro sistema decimal. En la informática, la agrupación comúnmente conocida es la agrupación de 8 bits que ustedes están viendo por acá. El bit 1, bit 2, bit 3 hasta el bit 8. La agrupación de 8 bits es lo que nosotros conocemos como un byte. Entonces, si hacemos un par de ejercicios más, podemos hacer las conversiones. ¿Qué tal si convertimos este número, de nuevo, que está en binario, a decimal? Traten de pausar el video si ustedes quieren hacer el ejercicio. De lo contrario, pueden irlo haciendo conmigo. Tenemos entonces que en la primera posición hay un 1 que está por acá, entonces lo vamos a colocar. Luego en la siguiente posición hay un 1, la siguiente posición hay un 1 y la siguiente posición tiene un 1 adicional. Luego tenemos un 0, luego de nuevo un 1, un 0 y un 1. Ahora, si nosotros venimos y hacemos las equivalencias de eso, sabemos de que la posición 128 está encendida, la posición 32 también está encendida, luego la posición 8, la posición 4 y la posición 2. Ahora, ¿a cuánto equivale eso?
Bueno, si ustedes proceden a sumar, podríamos tener la respuesta. Sabemos de que 32 más 8 van a darnos 40. Si a eso le sumamos 128, va a ser 168. Más 4, 172. Más 2, 174. Entonces quiere decir que ese número equivale a 174 en nuestro sistema decimal. Pueden ustedes de nuevo hacer la misma actividad, solo que esta vez al revés. ¿Qué tal si ahora nos dan un número en decimal, como el 222, y lo queremos pasar a binario? Bueno, aquí el ejercicio manual es un poco más complicado porque lo que hay que ir haciendo, o la dinámica podría ser ir verificando que no nos pasemos. Pero vamos a hacer el ejercicio ahorita. Queremos representar el 222 en sistema decimal a binario. Entonces, podemos pensar, el 1 lo vamos a encender. El 2, si sumo 1 más 2, nos va a dar 3, lo vamos a encender. El 4 lo voy a encender porque todavía no me pasaría. Aquí llevaría ahorita 7. Si enciendo este también, llevaría 7 más 8, 15. Si enciendo este, 15 más 16, llevaría 31. Si enciendo este, 31 más 32, llevaría 63. Si enciendo este, 63 más 64 llevaría 127. Si no estoy mal, 127. Y si enciendo este, si sumo 127 más 128, nos daría 240, 255, si no estoy mal. Entonces quiere decir que nos pasamos. Ahora veamos cómo podemos verificar esta información, porque aquí nos pasamos obviamente. Entonces podríamos decir, bueno, 128 más 64, estamos hablando de 192. Si encendemos este, 192 más 32, 192, 2, 2, 212, 222. Entonces podríamos decir que si encendemos estos tres únicamente, nos da el 222. Y ustedes pueden hacer el ejercicio para verificar. 32 más 64 debería de ser 96 más 128. 96 más 190 más 120. 210 más 8, 218. Y ahí deberíamos de estar. Igual vamos a corroborarlo para estar seguros. Mis matemáticas creo que ahorita me están fallando. Vamos a utilizar la calculadora. Podemos decir 128 más 64 más 32. 224. Ah, nos pasábamos por 2. Entonces quiere decir que este no lo podemos encender todavía. Podríamos entonces dejar este en 0. ¿Qué tal si encendemos este? 116. Y veamos cómo nos va. Ahora intentémoslo de nuevo. 128 más 64 más 16, 208. Nos hace falta todavía. ¿Qué tal si encendemos el 8? Nos va a dar 216. Encendamos el 8. Y si encendemos el 4, vamos a sumar 4, nos va a dar 220. Y aquí creo que ya deberíamos de poder ver cuál otro tenemos que encender. Y si encendemos el 1, el último 1, nos va a dar 222, que es lo que estamos buscando. Entonces, el ejercicio de nuevo, lo recomendaría que lo hicieran creo que de atrás para adelante, no al revés como yo lo hice. Podría ser que ustedes empiecen desde los números más grandes y vean dónde se van pasando. Si se pasan, como en este caso, vayan viendo cuáles son los siguientes números que ustedes pueden ir agregando para no pasarse. Básicamente podría yo decir entonces que la representación del 222 me quedaría en binario de la siguiente manera. Vamos a ampliar un poquito más esto. Y me quedaría de la siguiente manera: 1101, 1110. Y esa sería mi representación binaria del 222. Ahora, noten que yo he tratado de agrupar mis representaciones numéricas siempre en bases de 8, porque obviamente en la informática el byte es
una agrupación de 8 bits. Entonces vamos a tratar siempre de representarlo de esta manera. Algunas preguntas que se pueden hacer, por ejemplo, es ¿cómo se vería un 0 en binario? Bueno, quiere decir que el 0 podríamos pensar que simple y sencillamente no está nada encendido. Y esta sería la representación del 0 en binario. ¿Qué tal la representación de un 1? Bueno, se vería de esta manera, ¿verdad? Entonces, pueden ustedes jugar con estos ejercicios y tomen en consideración únicamente de que, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo quiero llegar a un número que sea un poco más grande? Si ustedes notaron, si yo, por ejemplo, encendiera todos estos bits que están acá, y ustedes suman todo eso, van a darse cuenta que el número más grande al que ustedes pueden llegar es este, el 255. ¿Qué pasa si yo quiero hacer números más grandes? Bueno, agrupemos más bits, ¿verdad? Solo que las agrupaciones vamos a tratar de hacerlo de esta manera. Y aquí realmente no es un bit, sino que es un byte, ¿verdad? La agrupación de varios bits, lo de 8 bits en este caso. Si yo, por ejemplo, quisiera representar el 1056, entonces tendríamos que utilizar ya no solo un byte, o sea 8, sino que tendríamos que ocupar más de 2 bytes. En este caso, por ejemplo, en el 1056, yo sé que hay un 1024 aquí que yo tendría que encender, y si usamos de nuevo la calculadora para hacerlo más rápido y no basarnos en mis cálculos mentales, si usamos la calculadora por acá, podríamos pensar que para llegar a 1056, que es el número que quiero llegar, y le resto 1024, que yo ya tengo por acá, me hacen falta todavía, 1056 menos 1024, nos van a hacer falta 32, entonces noten que hay un bit que representa el 32, entonces si enciendo estos dos y dejo todos los demás en 0, yo puedo representar ese número de 1056. Creo que esto lo hicimos mucho más fácil usando esa lógica de representarlos desde la izquierda a derecha. Entonces nuestro número 1056 representado en 2 bytes nos quedaría de la siguiente manera. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 2 y luego el siguiente byte nos quedaría 001 y todos los demás ceros. Esta sería la representación en binario de nuestro número 1056. Entonces, yo les insto a que ustedes hagan este ejercicio, algunos de los ejercicios que hicimos acá, traten de convertir tanto de decimal a binario como de binario a decimal. El binario a decimal es un poco más fácil, se utiliza una tabla como esta. Sin embargo, el decimal, el sistema de decimal a binario también se puede hacer utilizando un proceso manual como el que les acabo de mostrar. Les dejo acá algunos ejercicios para que ustedes traten de practicar en su casa y espero les haya servido la presentación.